Podcast. Lo mejor está por escuchar. La diplomacia ha fracasado. En la primavera del año 197 a.C., el Mediterráneo contiene el aliento ante el choque definitivo entre dos eras. Por un lado, Filipo V de Macedonia, que ha tenido que vaciar su patria reclutando niños y ancianos para mantener vivo el sueño de Alejandro. Y por el otro, Tito Quincio Flaminino al frente de una maquinaria militar flexible y una torre de Babel de aliados griegos sedientos de venganza. Todo se va a decidir entre la niebla de unas colinas escarpadas llamadas Cinostéfalas, cabezas de perro. Hoy veremos el enfrentamiento entre la rigidez inquebrantable de la falange contra la adaptación letal de la legión romana. Vivirás el momento exacto, el día en que la lanza se rompió ante la Gladius y Roma cogió el testigo de la historia. Te doy la bienvenida a Roma Aeterna. Roma Aeterna, una producción de Podium Podcast con Iván Martín. Programa 188 de Roma Eterna, 101 de la República. Y nosotros estamos ahí, ¿eh? La cosa está que arde. La semana pasada hubo reuniones, Flaminino partiéndose el culo con las ocurrencias de Filipo, el Senado, cortando a los embajadores macedonios, y nosotros vamos a seguir donde nos quedamos. Retomamos la narración en la primavera del año 197 a.C., con Tito Quincio Flaminino decidiendo que ya era hora de sacar a los beocios de su indecisión. Los beocios eran un pueblo que se había mantenido en una actitud vacilante, sin decantarse claramente ni por Roma ni por Macedonia, y para ayudarles a decidir, el procónsul ideó una estratagema brillante. Llamó al rey Átalo a Elacia y juntos avanzaron a través de la Fócide hasta acampar a solo 5 millas de Tebas. Tebas, la capital de Beocia. Ahora ya te suena quiénes son los beocios. Al día siguiente, Flaminino se dirigió hacia la ciudad, pero lo hizo con una escolta reducida e inofensiva. Solo le acompañaban los soldados de un manípulo, el rey Átalo y diplomáticos, muchos diplomáticos. Parecía una simple visita de cortesía, pero el procónsul había dado una orden secreta. Los astati de una legión entera, unos 2.000 hombres, armados hasta los dientes, debían seguirle a 1 milla de distancia, ocultos por el terreno. A mitad de camino, de esta delegación que iba hacia Tebas, salió a su encuentro el jefe de los beocios, Antifilo. Desde las murallas, la población observaba la escena tranquilamente, no pasaba nada. Era un encuentro diplomático. Veían al general romano y al rey con poquitos soldados, poquitas armas, mucha gente, pero nada raro. El relieve del camino y los valles intermedios ocultaban a la columna de 2.000 soldados que venía detrás. Y aquí empezó el show, el teatrito. A medida que se acercaba a la ciudad, Tito Quincio Flaminino comenzó a caminar más despacio. Fingía saludar amablemente a la multitud que le salía al encuentro. Claro, general romano, vamos a saludarle. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Le daba la mano a todo el mundo, sonreía, igual cogía un bebé, lo típico. Pero el motivo real de su lentitud, ya lo sabes tú cuál es. Estaba dando tiempo para que los astati le dieran alcance antes de entrar en Tebas. La muchedumbre se agolpaba delante de esta delegación y, claro, no se veía nada. Los habitantes de la ciudad, con tanta gente, no vieron venir a la columna armada hasta que llegaron al mismo lugar donde estaba el general. Y de repente la trampa se reveló. Los tebanos vieron aparecer, tras el procónsul, a 2.000 legionarios romanos y se quedaron paralizados. Sintieron que su propia ciudad había sido entregada a traición por el pretor, por el jefe Antifilo, y tomada sin luchar. Al día siguiente se convocó una asamblea de los beocios y era evidente que no tendría ninguna libertad de decisión. Con 2.000 romanos dentro de las murallas que se habían colado entre la gente, porque era imposible distinguir y era imposible hacerlo,
La democracia se había acabado, si es que había habido alguna en algún momento. Los tebanos se tragaron su malestar, se tragaron sus quejas, porque hubiera sido arriesgado quejarse. La ciudad se tomó pacíficamente, vamos a poner comillas, pacíficamente, porque, claro, es pacífico porque no has derramado sangre. Pero tomar una ciudad con la amenaza de las armas es pacífico. Bueno, pero aún así se reunió la asamblea. Y el primero en hablar fue el rey Átalo. El viejo monarca de Pérgamo quiso recordar los servicios que sus antepasados y él mismo habían prestado a Grecia y a los mismos beocios. Pero la edad y la emoción le jugaron una mala pasada. Átalo era ya un anciano y estaba demasiado débil para soportar el esfuerzo de la oratoria pública. En mitad del discurso se quedó sin habla y se desplomó en el suelo. Había sufrido una parálisis parcial. La asamblea se detuvo en seco mientras se llevaban al rey caído para intentar reanimarlo. Fue el fin de su participación activa en la guerra. Después de todo el shock, cuando todos se recuperaron del susto, tomó la palabra Aristeno, el jefe de los aqueos, al que ya hemos oído hablar en alguna ocasión, que repitió a los beocios los mismos argumentos que había usado en esa asamblea con los aqueos y que les había convencido. Mejor estar con Roma que contra ella, porque Roma ya es la potencia hegemónica, ya es la potencia dominante, y no nos la juguemos. Finalmente habló Tito Quincio Flaminino. Con un cinismo exquisito, el procónsul puso más énfasis en exaltar la lealtad de Roma que su poderío militar, aunque, claro, ¿cómo me vienes ahora a hablar de lealtad, de amistad, de alianza, cuando tienes a 2000 soldados que me han obligado a tragarme toda tu ocupación? Y llegó el momento de la verdad. Diciarco del Platea presentó la moción formal para aliarse con Roma, y lo que ocurrió entonces fue la confirmación de que la libertad había muerto en Tebas. Nadie se atrevió a pronunciarse en contra de la alianza con Roma. La propuesta fue aprobada con el voto unánime de todas las ciudades de Beocia. Una vez conseguida la alianza con los beocios, Flaminino se quedó en Tebas solo el tiempo necesario para ver si Átalo vivía o moría, y en cuanto a los médicos, parece que al principio confirmaron que la parálisis no era mortal de necesidad, sino un debilitamiento físico propio de la edad que requería reposo, el procónsul dejó al rey allí para que lo cuidaran y se marchó. Regresó a Elacia, de donde había partido, y ahora, con los aqueos y los beocios en el bolsillo, su retaguardia estaba completamente asegurada y pacificada. Ya no había distracciones. Sus pensamientos se centraron por entero en Filipo. Todo enfocado de cara a la batalla final. Una batalla final que Átalo no vería. Lo consiguieron estabilizar y lo enviaron de vuelta a Pérgamo para morir en su cama, cerrando un reinado de 44 años. Más de 40 años de reinado. Se iba el hombre que había traído a las legiones a Grecia, el arquitecto de esta alianza. Un aliado leal a Roma, que llevaba muchos años. Átalo no vería la victoria final romana, pero sin duda había puesto los cimientos. Mientras Flaminino aseguraba el sur, el rey Filipo V de Macedonia comprendió que la vía diplomática también había muerto con el rechazo de los embajadores en Roma. Recuerda el programa anterior. La guerra era inevitable, ya no había nada que hacer. Pero el rey tenía un problema gravísimo. Macedonia se estaba quedando sin hombres. Las guerras ininterrumpidas durante generaciones habían diezmado a la población, y el propio reinado de Filipo había sido una sangría constante tanto en batallas navales contra Rodas y Átalo como en las campañas terrestres contra Roma. Y ante esta escasez de hombres, Filipo tuvo que recurrir, como ya lo hizo Roma en tiempos de Aníbal, a medidas desesperadas para completar sus filas. Hizo una leva masiva reclutando a adolescentes. Llamó a filas a muchachos que apenas habían cumplido 16 años. Y por el otro extremo de la vida, por el otro lado, llamó de nuevo a las armas a veteranos que ya habían cumplido su servicio y se habían retirado, exigiendo que aportaran lo que les quedase, lo poco que les quedase de su antigua fortaleza física. Con este ejército de niños y ancianos completó sus efectivos y los concentró en Dio, junto al monte Olimpo, por su cara norte, donde estableció su campamento de entrenamiento permanente a la espera del enemigo. Tito Quincio Flaminino, por su parte, se puso en marcha. Por las mismas fechas salió de Elacia
y cruzó las Termópilas hasta llegar a Heraclea. Allí se detuvo, con un propósito puramente político: esperar a la asamblea de los etolios para ver cuántos soldados aportaban realmente a la causa. Los etolios no defraudaron a los romanos. Bajo el mando de su general Féneas, ese que veía mal, llegaron al campamento romano 6.000 efectivos de infantería y 400 jinetes. Con esta fuerza combinada, Quincio levantó el campamento y avanzó hacia Xinias, acampando en la frontera misma de Tesalia. Allí el ejército romano se convirtió en una verdadera torre de Babel militar, algo internacional. A las legiones y a los etolios se les unieron más refuerzos: 500 cretenses de Gortina, comandados por Cidante, 300 apoloniatas, y poco después llegó el rey Aminandro con 1.200 soldados de infantería atamanes. Filipo recibía información constante de que los romanos ya venían a por él, por lo que decidió que era el momento de hablar a sus tropas. Reunió a sus hombres, a su ejército en Dio, consciente de que podían sentir miedo ante la maquinaria romana, y les soltó un discurso apelando a la fibra sensible, un discurso que no tenemos tal cual en las fuentes, pero que necesito recrearte, necesito dramatizarte con los puntos más importantes que cuentan que dijo. Yo siempre en Roma Eterna, cuando vaya a dramatizar algo que no existe en las fuentes, siempre usaré lo que dicen las fuentes para hacer un relato de ficción. Por lo que ahora imagínate al rey Filipo V de Macedonia consciente de que está ante el final del enfrentamiento con Roma y con sus enemigos, mirando a sus hombres y diciéndoles: «Macedonios, hijos de Heracles, mirad las armas que tenéis en las manos. No son simples lanzas, son la herencia de quienes conquistaron el mundo conocido. Desde las arenas de Egipto hasta los ríos de la India, vuestros antepasados jamás doblaron la rodilla y vosotros lleváis su misma sangre. Veo preocupación en vuestros ojos. Sé lo que murmuran las lenguas viperinas en el campamento. Sé que tenéis miedo. Hablan del río Ao. Hablan de derrota. ¡Mentira! ¿Qué pasó en el río Ao? ¿Acaso fuimos vencidos en combate? No. Fuimos traicionados por la negligencia de unos vigilantes que se durmieron en su puesto. Fuimos vendidos por la debilidad de una infantería ligera que no sabe aguantar la posición y por unos mercenarios que no conocen el honor y solo luchan por oro. Aquello no fue una batalla, fue una emboscada contra cobardes. Pero mirad ahora a vuestro alrededor. Miraos los unos a los otros. Esto es distinto. Aquí no hay mercenarios huidizos. Aquí está la falange macedonia. Y quiero que os grabéis esto a fuego en el corazón. La falange macedonia jamás ha sido derrotada. ¡Jamás! Los romanos son buenos escondiéndose en bosques y trepando colinas como cabras. Pero la guerra de verdad se decide en el llano, en terreno abierto. Cuando el bosque de Sarisas baja y formamos el muro de bronce, no existe fuerza en la tierra ni en el cielo capaz de doblegarnos, capaz de rompernos. Ni las legiones, ni los elefantes, ni los mismos dioses. Formación cerrada, macedonios. Os prometo que hoy, igual que ayer, igual que siempre, seremos invencibles. Los números, si los repasamos, son escalofriantes por lo igualados que estaban. El ejército de Filipo contaba con, según las fuentes, 16.000 soldados de falange, 2.000 caetati, los peltastas, 2.000 tracios y 2.000 ilirios, 1.500 mercenarios de varios pueblos, entre ellos, curiosamente, también arqueros cretenses, así que vamos a tener cretenses matando a cretenses en bandos opuestos. El negocio de la guerra no entiende de banderas. 2.000 jinetes y, en total, unos 25.500 hombres. El ejército romano tenía aproximadamente el mismo número de efectivos. La única diferencia era la composición. Los romanos solo superaban al rey gracias a los refuerzos aportados por los etolios. Con las fuerzas igualadas, Tito Quincio Flaminino intentó una jugada rápida. Trasladó su campamento hacia Tebas desde Ftiótide, no confundir con la Tebas de Beocia, que tomó antes, y aquí intentó repetir la jugada de la traición. Esperaba que un ciudadano importante, llamado Timón, le entregara la ciudad. Se acercó a las murallas, con pocos hombres, confiado, pero esta vez la jugada le salió mal. No solo no le abrieron las puertas, sino que los habitantes salieron con las armas en la mano. Flaminino
se vio envuelto en un combate inesperado y corrió grave peligro, tuvo que salir por patas, ser rescatado in extremis por tropas de infantería y jinetes que salieron a toda prisa de su campamento para salvarle la vida. Y viendo que las esperanzas de una toma fácil de esa Tebas se habían frustrado, Flamininio renunció a asediar la ciudad, porque era mucho esfuerzo, sabía que el rey estaba en Tesalia, desconocía dónde, pero sabía que estaba por ahí, así que se preparó para la guerra de movimientos. Envió a sus soldados por los campos con orden de cortar y preparar estacas para la empalizada del campamento. Con los soldados romanos talando árboles, como si fuera esto el Age of Empires, Polibio se detiene para explicarnos una diferencia técnica abismal entre los dos ejércitos. Según el uso griego, lo que estaba pidiendo Flamininio parecía imposible, porque según cuenta el propio Polibio, un soldado griego, cargado con la pesadísima lanza, apenas soporta la fatiga de la marcha. Sus manos están ocupadas y sus hombros destrozados. No pueden cargar con nada más. En cambio, el legionario romano, según Polibio, es distinto. Nos dice que ellos se cuelgan sus anchos escudos a la espalda mediante correas de cuero, y eso les deja las manos libres para llevar sus jabalinas y además las estacas para la empalizada. Una empalizada que además es diferente en diseño según Polibio. La estaca griega es grande, con vástagos y ramas fuertes saliendo por todos los lados alrededor del tronco, y la estaca romana es más refinada. Escogen ramas que tienen vástagos solo en la punta, 2, 3 o a lo sumo 4, y solo por un lado. Eso hace que, a la hora de cogerlos, sea más sencillo. Un solo hombre puede llevar 3 o 4 estacas atadas en un haz. La verdadera magia ocurre al plantarlas. Sigue Polibio diciendo que cuando los griegos hacen una empalizada, las estacas están separadas. Si un enemigo agarra una de las ramas salientes y tira, la estaca sale fácil porque la tierra cede, y al salir deja un hueco enorme por donde entra el enemigo. La empalizada romana, en cambio, dice Polibio que es una obra de arte de la seguridad. Polibio tienes un poco el síndrome de Estocolmo, era. Como las estacas tienen pocas ramas y se plantan tupidamente, muy pegadas las unas a las otras, se enredan entre sí y es imposible distinguir qué rama pertenece a qué estaca. Si intentas meter mano para tirar, te encuentras con puntas afiladas. Y si logras agarrar una rama y tirar, no puedes arrancarla porque está trabada con la siguiente, con la anterior y así sucesivamente. Tienes que arrastrar toda la pared contigo, y aunque lograras sacar una, el agujero que deja es tan pequeño que no sirve de nada. Polibio dice que el dispositivo militar romano es firme, seguro y digno de ser imitado. Mientras te contaba todo esto, los soldados romanos iban cogiendo estacas, iban talando árboles, tal, y preparando todo, y Quincio Flamininio avanzó con cautela hasta Feras. No sabía dónde estaba Filipo, como te he dicho antes, así que lo primero que hizo fue enviar patrullas de reconocimiento, y resultó que el rey estaba cerca de Larisa. Al enterarse de que el ejército romano se movía, Filipo también avanzó hacia Feras, buscando el combate decisivo, y acabaron acampando solo a 4 millas de distancia el uno del otro. El primer contacto entre ellos fue casi cómico, porque fue totalmente inesperado. Ambos generales enviaron tropas ligeras para ocupar unas colinas que dominaban la ciudad de Feras, y cuando las tropas llegaron a la cima, ¡hostia! que por el otro lado están subiendo los otros. Estaban tan cerca y se quedaron tan sorprendidos que no combatieron. Se quedaron mirándose, paralizados. Me los imagino retrocediendo, mirándose. Hola. No pasa nada, ¿eh? Hola, hola, hasta luego. Volvieron, preguntaron qué hacer. La orden en los dos bandos fue volved que hoy no toca, y se retiraron sin luchar. Al día siguiente sí hubo sangre. Se libró un combate, una escaramuza ecuestre, al pie de las colinas. Los romanos ganaron la partida y empujaron a los hombres del rey Filipo hasta sus propias empalizadas. Aquí Livio destaca que los etolios fueron clave en esta primera victoria así de escaramuza. Sin embargo, ambos generales se dieron cuenta de que aquel terreno era un infierno para una batalla campal. La zona alrededor de Feras estaba llena de huertos, árboles frutales, tapias y caminos cortados. Un terreno realmente de pesadilla para la falange macedónica e incómodo para las legiones. Así que, como si se hubieran puesto de acuerdo por WhatsApp, ambos decidieron largarse de allí y dirigirse hacia Escotusa. Pero los motivos tanto de uno como de otro eran opuestos, porque Filipo quería llegar a Escotusa para abastecerse de trigo y Flamininio quería llegar antes a Escotusa para destruir la cosecha y dejar al rey sin comida. Y aquí empieza una escena de película, pero de comedia. Marcharon durante el día entero en paralelo,
a ver quién llega antes. Imagínate una larga fila de soldados, la cadena de colinas por delante, los romanos por un lado, los macedonios por otro, ninguno veía al otro, no sabían dónde estaba realmente el enemigo, aunque aquí yo a las fuentes las tengo que poner en duda porque seguramente sí que habría algún tipo de efectivos o un jinete ligero, algún espía para ver dónde estaban. Dice Tito Livio en este caso que solo sabían que estaban al otro lado y acamparon sin saber cuán cerca o cuán lejos estaban realmente el uno del otro. Nos acercamos al momento. Tercer día. Si el primero fue ese encontronazo en la colina, el segundo fue la victoria romana en esa escaramuza, este es el tercero. Y ese tercer día, la naturaleza preparó el escenario para el drama final. Cayó un chaparrón tremendo, seguido de una niebla tan densa que parecía de noche. Los romanos se quedaron quietos en su campamento, paralizados por el miedo a la emboscada. Con la niebla no se veía nada. Pero Filipo, presionado por la prisa, por el hambre, decidió moverse a pesar de la ceguera. Y esa decisión lo va a cambiar todo. A pesar de que no veía nada, Filipo había logrado cruzar las colinas llamadas Cinostéfalas, que significa cabezas de perro, por su forma escarpada, y dejó allí un fuerte destacamento de infantería y caballería para asegurar la posición. El resto de su ejército acampó. Flaminino seguía en su campamento de Tetidio, pero la incertidumbre le comía por dentro, el saber qué está pasando, por lo que envió 10 escuadrones de caballería y 1000 efectivos de infantería con una misión suicida: averiguar dónde diablos está el enemigo en medio de aquella niebla que no se ve nada. Y la orden que les dio fue clara: cuidado, tened mucho cuidado con las emboscadas, no deis un paso en falso por los dioses. Y entonces ocurrió el accidente. Las patrullas romanas subieron a las colinas ocupadas, los macedonios estaban allí, se encontraron de golpe, el susto fue mutuo. Livio nos dice que al principio ambos bandos se quedaron de nuevo paralizados por el pánico del encuentro inesperado. Tú imagínate la niebla, no ves nada y de repente ¡pam!, los macedonios, o de repente ¡pam!, los romanos. Y dices, ¡hostia! Cuando se les pasó el susto, empezaron a enviarse mensajes urgentes con los jefes y poco después empezaron a pegarse. Fue como una pelea de bar de escala militar. Unos pocos empezaron a luchar, otros corrieron a apoyarles y la pelea fue creciendo, y en este primer choque los romanos se llevaron la peor parte. Eran inferiores en número y el terreno les iba mal. Enviaban mensajero tras mensajero a Flaminino gritando que estaban en problemas, por favor ayudad, y el procónsul reaccionó rápido. Envió refuerzos. Mandó 500 jinetes y 2000 efectivos de infantería, la mayoría etolios, bajo el mando de 2 tribunos militares. Esto según Livio. Polibio dice que mandó llamar a los etolios de Arquidamo y de Eupólemo, y a 2 de sus centuriones, aunque coinciden en las cifras, 500 y 2000. La llegada de estos refuerzos cambió las tornas. Ahora eran los macedonios los que sufrían y pedían ayuda al rey. Y aquí llega el momento decisivo del día. El rey no quería luchar, según dicen las fuentes. Lo último que esperaba era una batalla campal con esa niebla, eso era lo peor. De hecho, había mandado a gran parte de sus hombres a forrajear, a buscar comida, a buscar leña, lejos del campamento. Filipo estaba desconcertado, pero los mensajeros no paraban de llegar pidiendo auxilio, auxilio, auxilio. Y de repente, la niebla se levantó un poco en las cimas. El rey miró hacia arriba y vio una imagen desoladora. Sus hombres estaban siendo rechazados y empujados hacia la cima más alta. Estaban perdiendo la posición. Filipo tuvo solamente unos segundos para tomar una decisión de vida o muerte. O sacrificaba esa vanguardia o entraba con todo. Y ahí Filipo, hay que reconocer, que se la jugó. No quería perder una parte de sus fuerzas sin luchar. Envió a Atenágoras, el jefe de los mercenarios, con todas las tropas auxiliares a excepción de los tracios y con la caballería macedonia y tesalia. El impacto de esos refuerzos fue bestial. Desalojaron a los romanos de la colina y los empujaron cuesta abajo hasta llegar al terreno llano del valle. Si los romanos no fueron masacrados en esa huida desenfrenada fue gracias a una sola cosa: la caballería etolia. Livio hace aquí un inciso para alabar esa caballería. Dice que los etolios podían ser mediocres como infantería, pero que en aquel momento, con gran diferencia, la etolia era la mejor caballería de toda Grecia. Su sacrificio contuvo a los macedonios y evitó el desastre romano. La escaramuza se había convertido en una batalla total. Al campamento de Filipo llegaban hombres corriendo uno tras otro, gritando eufóricos que los romanos huían despavoridos.
Los informes eran, como dice Livio, más halagüeños que la realidad. Polibio cuenta que los mensajeros le decían al rey Filipo: «Mi rey, el enemigo huye, no dejes pasar esta oportunidad, los bárbaros no nos resisten, este es tu día, esta es tu ocasión, persíguelos». Filipo, que al principio se mostraba reacio e indeciso porque consideraba una imprudencia luchar en ese terreno, acabó cediendo. La presión de las buenas noticias fue tal que decidió sacar todas sus tropas al campo de batalla. Las lomas de Cinocéfala son escarpadas y cortadas a pico, y su altura es considerable. Filipo jamás se hubiera venido a presentar batalla allí en condiciones normales, pero se vino arribísimo. Y ese fue su final. Tito Quincio Flaminino ordenó en línea todo su ejército, atendía a los suyos que estaban combatiendo y al mismo tiempo recorría las filas de los demás y arengaba a sus tropas. Señalándoles con la mano al enemigo que ahora tenían a la vista, les decía: «Romanos, ¿no son estos los macedonios que cuando dominaban el paso de Ordea, vosotros forzasteis a huir hacia las alturas, a las órdenes de Sulpicio después de hacer una carnicería con ellos? ¿No son estos mismos macedonios los que huyeron en el Epiro? ¿Qué razón tenéis ahora para recelar si vais a combatir en igualdad de condiciones? ¿Qué hecho de vuestro pasado os hace tener miedo? Al contrario, el pasado os debe infundir valor. Estoy convencido de que con el favor de los dioses, esta batalla pronto tendrá el mismo desenlace que las anteriores». Tras hablar, Flaminino ordenó su disposición táctica. Su ala derecha, donde estaban los elefantes, se quedaría quieta de momento como reserva, y su ala izquierda, que tenía la infantería ligera y las legiones, avanzaría impetuosamente contra el adversario. Al mismo tiempo, en el otro bando Filipo reaccionaba. Al ver que la mayor parte de su ejército ya estaba fuera de la empalizada, tomó el mando personal de los peltastas y del ala derecha de la falange. Subió enérgicamente las colinas y encargó a Nicanor, un comandante apodado el Elefante, que se ocupara de que el resto del ejército le siguiera. Recuerda, si Filipo tiene el ala derecha es porque se va a enfrentar al ala izquierda romana. Cuando Filipo llega a la cumbre, vio que sus mercenarios estaban siendo rechazados por la infantería romana. Y ahí el rey tuvo que decidir también sobre la marcha. Aunque la mayor parte de la falange todavía estaba subiendo la ladera y no estaba formada, decidió jugárselo. Estaba muy arriba Filipo. Recogió a los que ya combatían, situó a jinetes e infantería en su ala derecha y dio una orden táctica para maximizar el impacto. Ordenó a la falange duplicar su profundidad y apretarse hacia la derecha. ¿Eso qué significa? Que se estrecha la falange y se hace más larga. Hizo una columna densa, hombre con hombre, y entonces dio la orden fatal para los romanos: «¡Calad las picas!». La falange bajó las arisas y cargó cuesta abajo. Tú imagínate un erizo, un puercoespín de sarisas macedónicas bajando cuesta abajo contra los romanos. El choque fue horrible. El grito de guerra de ambos ejércitos fue desgarrador, y en ese primer embate, por supuesto, Filipo ganó. En el ala derecha macedónica, la de Filipo, la actuación es impecable. Está destruyendo a los romanos, atacan desde lo alto y eso es decisivo. Es que ahí tiene la ventaja. La gravedad de la formación juega a su favor, es un rodillo, que es imparable. El peso de la falange sumado a la pendiente le convierte en un mecanismo imbatible. Sin embargo, el resto del ejército macedónico es otra cosa. Es otra historia el resto de la batalla. Mientras la derecha de Filipo aplasta a los romanos, su ala izquierda apenas está llegando a la cima, lejos todavía del enemigo y llegando a destiempo. Tito Flaminino lee la batalla al momento. Comprende que su ala izquierda está perdida. No puede contener esa avalancha de picas, es tontería intentar luchar contra eso, es imposible. Por lo que sus hombres o mueren ahí o retroceden. Así que toma una decisión. Su única esperanza viene del ala derecha. Se pone personalmente al mando y observa el panorama. Los enemigos que le siguen resultan inoperantes, pero ve a otros macedonios bajando desde las cimas y algunos que aún se quedan arriba y ve la oportunidad. Flaminino lanza a los elefantes en vanguardia y ordena a los manípulos avanzar tras las bestias. Y aquí se decide el destino del ala izquierda macedónica. Allí no tienen oficiales que impartan órdenes y los que llegan detrás de los combatientes avanzan en formación de marcha, no de combate, están subiendo. Polibio nos explica que la falange necesita un suelo liso como una mesa de mármol para poder funcionar bien. Al avanzar por las colinas irregulares, la formación se rompe a la fuerza, abriendo huecos y brechas en el muro de picas. Ni siquiera llegan a oponerse a los romanos esos de allí. Aterrorizados por la carga de los elefantes y sin la protección de una falange formada, huyen. Mientras el ala izquierda macedónica huye despavorida ante los elefantes,
La mayoría de los romanos se lanza a una persecución sangrienta. La batalla parece rota en dos mitades. El ala derecha de Filipo está destruyendo a los romanos y el ala derecha de los romanos está destruyendo a los macedónicos. Y aquí es cuando surge la magia, cuando lo cambia todo. Cuentan las fuentes que un tribuno romano, un tribuno militar, un oficial anónimo cuyo nombre la historia no ha recordado, no ha conservado, toma una decisión que cambiará la historia de Roma y la historia de Grecia prácticamente y del Mediterráneo entero. Tiene bajo su mando apenas 20 manípulos. Y en medio del caos, este tribuno se detiene, mira a su alrededor y piensa. Piensa qué hacer. Tú imagínate el cuajo de ese hombre. Se da cuenta de que en el otro extremo del campo de batalla, Filipo está ganando terreno y presionando con fuerza bruta a la izquierda romana. Recuerda, a la derecha de Filipo contra a la izquierda romana. Y el tribuno hace lo impensable. Renuncia a perseguir a los que huyen, da media vuelta y se lanza con sus 20 manípulos contra la retaguardia de la falange de Filipo que está destruyendo a los romanos. Los ataca por la espalda. En ese momento se firma la sentencia de muerte de la falange macedónica. Es una formación diseñada para proyectar una fuerza devastadora hacia el frente, pero su rigidez es total. No puede girar sobre sí misma ni permite a sus soldados el combate individual. Necesita tiempo de adaptación. Atrapados entre los romanos que tenían delante y los manípulos que ahora los acuchillan por detrás, los macedonios son incapaces de defenderse y comienza la matanza. Filipo V, que hasta hace un instante estaba convencido de su victoria, ve con horror cómo sus hombres arrojan las armas. Al comprender que está rodeado, se retira un poco del choque para observar el campo de batalla y lo ve. Lo ve claro, los romanos coronan las cimas, no hay nada que hacer. Reúne a los pocos tracios y macedonios que puede y huye del campo de batalla. El final de la batalla es trágico, es confuso, fruto de quizá el subidón de la batalla y la falta de entendimiento, porque nos cuentan que Tito Quincio Flaminino persigue a los fugitivos y se encuentra a un grupo de macedonios en una colina con las sarisas, las picas en alto. El general romano se detiene al instante porque conoce el código. Levantar las sarisas es el gesto macedónico para pedir rendición, es como levantar las manos, no me entrego. Flaminino intenta detener la matanza, quiere salvar a los que se han rendido, seguramente para venderlos, pero los legionarios romanos que van en vanguardia no entienden el gesto, no entienden las intenciones de su general y creyendo que se están resistiendo, asaltan la colina, masacran a los que intentan rendirse y solo se salvan unos pocos que intentaron huir entre los cadáveres. Con la batalla perdida, Filipo V emprende una carrera desenfrenada. No se detiene hasta llegar a Tempe, cerca de Onos, y allí espera un día entero para recoger a los posibles supervivientes del desastre de Cinostéfalas. Mientras tanto, en el campo de batalla, los romanos victoriosos corren hacia el campamento macedonio, buscan cada uno recompensa, el botín, todo, pero al llegar se llevan una sorpresa. Los etolios se les han adelantado y ya lo han saqueado todo. Este detalle, que aparentemente es menor, va a sembrar la discordia entre los aliados. Porque aquí el que está en cabeza es el ejército romano. ¿Qué hacen los etolios saqueando el botín de los romanos? Ya ahora hablemos de cifras, lo que siempre se habla en las batallas. El balance humano de la jornada de Cinostéfalas es estremecedor. Y aquí voy a seguir las cifras de Polibio, que de las fuentes que hay es la más fiable, y a la que el propio Tito Livio le da más credibilidad también. En Cinostéfalas dice Polibio que murieron 8.000 macedonios y 5.000 fueron capturados. Por el bando romano las bajas fueron apenas 700. Hay otras fuentes que se flipan un poco más, como por ejemplo Valerio Antias dice que murieron 40.000, Claudio Cuadrigario dice que murieron 32.000. Más allá de las cifras, Macedonia ha perdido su ejército y con él ha perdido su hegemonía. Tras la dispersión de la batalla, Filipo reagrupa a los que han seguido sus huellas y toma una decisión de estado fundamental antes de retirarse definitivamente a Macedonia. Envía hombres a Larisa con una misión urgente: quemar los documentos reales. El rey quiere evitar a toda costa que los archivos de su cancillería caigan en poder del enemigo. Ha perdido el ejército, pero intenta salvar la información, todo lo que tiene. Por su parte, Tito Quincio Flaminino comienza a gestionar la victoria. Pone en venta parte de los presos y del botín y la otra parte la entrega a sus soldados. Luego se va a Larisa, todavía inseguro sobre qué dirección ha tomado el rey o cuáles son sus intenciones, y en Larisa aparece un emisario de Filipo.
Oficialmente pide una tregua para retirar y enterrar a los caídos en el campo de batalla, pero la realidad es que busca autorización para enviar parlamentarios a negociar. La guerra se acaba, y el romano le concede ambas cosas. Aquí es donde Flaminino pronuncia las palabras que van a incendiar la relación con los aliados. Le dice al emisario una frase para que se la transmita al rey. Le anima a no desesperar. A no desesperar. Esta frase molesta profundamente a los etolios, que ya estaban cabreados porque notaban un cambio en el general romano tras la victoria. Antes de la batalla, Flaminino les hacía partícipes de todos los asuntos. Recuerda cuando estamos en la reunión de Lócride que le dice Filipo a Flaminino, vamos a hablar solos, y él le dice, no, con todos. Pero es que después de la batalla los mantiene al margen de todo. Toma las decisiones él y actúa exclusivamente según su propio parecer. Y ahora, al ver que Flaminino busca congraciarse personalmente con Filipo, los etolios estallan. Dicen que ellos han cargado con los trabajos y las dificultades de la guerra, mientras que el romano acapara en exclusiva la gratitud y los frutos de la paz. Están convencidos que detrás hay algo, que detrás esto huele muy mal, que hay corrupción. Creen que Flaminino está pendiente de regalos del rey, de a ver qué le ofrece, insinuando que se ha dejado sobornar. Recuerda que en el programa de la reunión de Lócride, Flaminino se reía de lo que decía el rey. Flaminino parecía tener cierta complicidad con el rey. No voy a decir ni una cosa ni otra porque no tenemos aún información sobre ello, aunque las fuentes nos cuentan que Flaminino no se dejaba dominar por sobornos ni por pasiones, estaba cabreado con los etolios por todo esto. Le repugna la insaciable codicia de botín que tienen los etolios y sobre todo le repugna su arrogancia a atribuirse el mérito de la victoria. Pero por encima de todo, Flaminino le dice al rey lo de no desesperar porque Flaminino ve el tablero completo. Tú piensa por un momento. Comprende Flaminino que una vez quitado de en medio Filipo y roto el poder del reino macedonio, lo que va a suceder es que los etolios se harán dueños de Grecia. Por eso, muchas de sus actuaciones van ahora cuidadosamente encaminadas a un objetivo, que la importancia y el peso de los etolios disminuya a los ojos de todos. Flaminino concede a los macedonios una tregua de 15 días y fija una fecha para citarse cara a cara para entrevistarse con Filipo. Pero antes de que llegue ese momento, convoca a sus aliados a un consejo de guerra. Quiere escuchar qué condiciones de paz exigen ellos. El primero en hablar es Aminandro, rey de los atamanes. Es un hombre práctico y temeroso del futuro. Su petición es breve. Pide que se firme un acuerdo de paz tan sólido que incluso cuando los romanos se marchen y regresen a Italia, Grecia sea capaz de defender su paz y su libertad por sí misma. Y ahí está la clave de todo. Aminandro cree que Roma no se quedará para siempre y teme el vacío de poder. ¡Ay, Aminandro! ¡Qué adorable eres! Entonces se levanta el representante de los etolios. Su tono es gélido, porque están cabreados, recuerda. Y aunque empieza con una reverencia, sus palabras destilan mala hostia, destilan veneno. Obras correctamente, general, al consultarnos el plan de paz. Es lo justo y lo que corresponde a un aliado. Pero te equivocas. Te equivocas completamente si crees que vas a dejar tras de ti una paz sólida para los romanos o una libertad real para Grecia mientras Filipo siga con vida. Eres un ingenuo. Solo hay un final posible para esta guerra. Ese hombre debe morir o ser expulsado de su reino para siempre. Ambas cosas son factibles si tienes el valor de aprovechar tu suerte. La fortuna te ha dado la espalda del tirano. Clávale el acero ahora o prepárate para que vuelva a levantarse. Flaminino se levanta y desmonta el argumento de Etolio con una mezcla de superioridad moral, de visión táctica. Primero, le echa en cara su incoherencia. Vuestra petición no encaja con vuestra propia historia. En todas las reuniones anteriores siempre hablasteis de condiciones de paz, nunca de una guerra de exterminio. Y después apela al carácter romano, a la famosa clementia. Los romanos tenemos una política inveterada de perdón para los vencidos. Hemos dado prueba de ello incluso con Aníbal y los cartagineses. ¿Acaso la guerra se vuelve implacable solo porque el enemigo ha perdido una batalla? Contra el enemigo armado hay que combatir con ánimo hostil,
pero frente a los vencidos, la benignidad debe ser mayor. Y después, le demuestra su visión de futuro y les dice a todos: parece que los reyes macedónicos son una amenaza para la libertad de Grecia, pero os equivocáis. Si quitamos de en medio este reino, si destruimos Macedonia, ¿qué pasará? Que se volcarán sobre Grecia los tracios, los ilirios y después los galos, pueblos salvajes y pueblos indómitos. Flaminino les quiere hacer ver que Macedonia es el muro de contención, es el estado tapón que protege a la civilizada Grecia, entiéndeme, civilizada para ese punto de vista de las fuentes, de los bárbaros del norte. No derribéis el muro que os protege de males mayores, les dice. El jefe de los etolios, Feneas, intenta interrumpirle, gritando que si Filipo escapa ahora, empezará una guerra más dura dentro de poco. Pero Flaminino, harto de discutir, le corta en seco y le dice: basta de alborotar cuando hay que deliberar. Ataré al rey con unas condiciones tales que no le sea posible iniciar una guerra aunque quiera. El consejo se disuelve y la acción ahora la trasladamos al desfiladero de Tempe. Es el tercer día tras la tregua cuando finalmente se produce el encuentro decisivo. Hay una gran expectación en la asamblea de romanos y aliados, pero Filipo V en ese momento da un golpe de efecto. El rey macedonio demuestra un tacto político extraordinario. Sabe que está vencido, sabe que está, me vas a disculpar, jodido. Lo tiene todo en contra. Así que no espera que le arranquen las concesiones, las ofrece él mismo. Espontáneamente declara que acepta todas las exigencias que los romanos le plantearon antes y todo lo que los aliados han pedido. Para cualquier otro detalle, se remite a lo que decida el Senado de Roma. Totalmente entregado. Esta maniobra desarma a unos enemigos que iban con el ánimo de discutir y de tener bronca. Filipo ha dejado sin argumentos incluso a los más hostiles. Y se hace el silencio en la asamblea. Pero ese silencio lo rompe una vez más la voz de Feneas, el líder etolio, el que no veía bien, que incapaz de contenerse, le dice al rey directamente: ¿qué pasa, Filipo? ¿Por fin nos devuelves Fársalo, Larisa, Cremaste, Equino y Tebas de Ctía? El rey, manteniendo su papel de vencido, de humildemente me entrego a todos vosotros, le dice que puede recuperarlas cuando quiera. Y entonces estalla la verdadera bronca. Todos habían ido a bronquear a Filipo, pero la bronca va a estallar entre los aliados y Roma. Tito Quincio Flaminino interviene para bloquear la entrega de Tebas de Ctía. El general romano reclama esa ciudad para Roma, por derecho de guerra. Porque antes de la ruptura de las hostilidades, él se acercó a Tebas ofreciendo amistad, y la ciudad, siendo libre para elegir, prefirió la alianza con Filipo. Y luego, al ver la derrota, se sometieron a Roma. Por tanto, son propiedad romana. Es la última ciudad que fue a intentar tomar Flaminino. A Feneas se le hincha la vena, del cuello, se indigna, se cabrea, invoca el tratado de alianza original, aquel que estipulaba claramente y que yo te dije que el botín mueble para los romanos y el territorio y ciudades conquistadas para los etolios, pero Flaminino le dice: ¿fuisteis vosotros mismos quienes no respetasteis los términos de esa alianza en el momento en que nos abandonasteis y ajustasteis la paz con Filipo? Y aunque estuviese en vigor la alianza, esa condición, en todo caso, sería aplicable únicamente a las ciudades conquistadas. Pero las ciudades de Tesalia se sometieron a nosotros por propia voluntad. La asamblea de aliados tuvo que dar razón a Flaminino, victoria política total para Roma, pero esas palabras dolieron mucho en los etolios. En ese momento, en esa discusión sobre Tebas de Ctía, nace la causa de la próxima guerra y de las calamidades que sufrirán los etolios poco después. Y para acabar el programa de hoy, finalmente se cierra el acuerdo con Filipo, que entregará 200 talentos a su propio hijo Demetrio como rehén y enviará embajadores a Roma para ratificar la paz. Hay una prisa inusual en Flaminino para cerrar todo esto. Una urgencia que tiene nombre propio: Antíoco. El general romano sabe que el rey seleucida, a pesar de haberse retirado en un primer momento por instrucciones del Senado, está preparando la guerra y está preparando el paso a Europa.
y Roma no puede permitirse tener dos frentes abiertos, por lo que, con un frente cerrado ahora, pone su mirada en el siguiente. La loba nunca descansa, y las pezuñas, llenas de barro, llenas de sangre de los hijos de Marte, van a pisar nuevos territorios. Esto no ha hecho más que comenzar. Y está muy bien, la batalla de Cinocéfalos está muy bien, pero aquí hoy hemos venido a reunirnos, ya no sé ni hablar, reunirnos alrededor del fuego de esta sección sin música, porque hoy toca hablar de lo que ocurrió el domingo. Si estás escuchando esto a día 18, a miércoles 18 de marzo, hace nada ocurrió una cosa, y es que César, el hombre que desafió a Roma, estuvo en el Teatre Borràs en Barcelona. Fue un casi llenazo absoluto, prácticamente 600 personas. O sea, estamos locos, estamos muy locos, ¿eh? Estamos muy locos. Además eran las Idus de marzo, era el Halloween romano. Y claro, yo hoy te quiero hablar de lo que sentí, cómo lo viví, cómo estuvo todo. Y la verdad es que está siendo todo un viaje esto del teatro, porque estoy aprendiendo, y voy a seguir aprendiendo durante mucho tiempo, una cosa nueva, porque es que yo estoy acostumbrado a grabar aquí en mi casa, aquí con mi pijama, que estoy ahora, con el micro y con la tranquilidad de que si me equivoco puedo parar y puedo volver a hacerlo, menos en la sección sin música, que esta sección es a chorro normalmente. A veces sí que paro, la sección sin música, porque he estornudado o me ha dado la tos o algo. Pero normalmente es grabada del tirón, sin guión ni nada. Y claro, esta aventura que se estrenó en Mérida el día 6, ahora está en las Idus de marzo, estuvo esta aventura en Madrid, en Barcelona. En Madrid estaré el 19 de abril, por eso se me va a Madrid. Y fue una pasada, la verdad. Yo estaba súper nervioso antes de empezar, estaba en los camerinos ahí rezándole a todos los dioses habidos y por haber de todas las culturas existentes, porque nunca hay que despreciar, como bien harían los romanos, nunca hay que despreciar la ayuda divina. Si se trajeron a Apolo y a Cibeles para ayudarles, ¿cómo no vamos a rezarles a todos? Vamos, hasta Mitra estaba por ahí metido. Y al salir estaba muy nervioso, pero en cuanto se me cayó la daga, el puño que llevaba para matar a César se me cayó al suelo, ahí ya dije, bueno, esto es un show de comedia divulgativa, aquí hemos venido a jugar. Y muchas cosas de las que dije en el show no estaban en el guión, bromitas, tal, improvisando, porque sí que es verdad que a nivel técnico pues algunas canciones no entraron, hubo problemillas, tal, pero muy satisfecho porque es ir aprendiendo una cosa nueva y sobre todo muy contento por ver a caras conocidas y a caras que me suenan, porque de las redes sociales, cuando hablamos, tal, me suena la gente ya, la comunidad, y me hace muy feliz ver caras conocidas. Y sobre todo después, al final, estuve firmando unos libros y yo quiero darle un saludazo hoy a Verónica, porque me dio un sobre. Verónica me dio un sobre con una postal. Y vi que había letras, digo, voy a leérmelo en casa, porque yo creo que como muestra de respeto, tú te has tomado tu tiempo para escribirlo, no voy a leerlo aquí con todo el mundo, que no va a ser el momento de disfrute, y quiero darte un abrazo, Verónica, porque es todo un honor haberte acompañado en estos momentos tan duros, y cuando, sobre todo en el fallecimiento de tu tío, que lo siento mucho, y al leer que a tu niña de 5 meses, que os ha costado mucho tenerlo, a tu niña de 5 meses le pones el cuaderno de dioses para que se vaya familiarizando, es que me da una sonrisa, me quedo con cara bobo. Y muchas gracias. La postal ya está presidiendo la estantería. Ay, fue un día de emociones. Luego
estuvimos comiendo y estuvimos un poco procesando todo y tal, y yo caí frito después. O sea, fue un bajón. No sé, no hubo fiestón porque yo voy con la mentalidad de, venga, vamos a trabajar y vamos a seguir haciendo cosas, vamos a continuar. Y si te pilla por Madrid, si te encaja y te pilla por Madrid, 19 de abril, vente, porque va a ser César, el hombre que desafió a Roma, Teatro Alcázar. Las entradas están entradas.com. Bueno, si tú buscas Teatro Alcázar en Google, Teatro Alcázar César, sale ahí. Igualmente, tienes el enlace en la comunidad de Telegram, en el canal de Telegram lo voy poniendo, en el canal de WhatsApp también lo voy poniendo, en las redes sociales hay un enlace a todos los links, a todas las cositas, porque en nada, estamos, si estás escuchando esto el mismo día de estreno, estamos a nada, una semana, voy a abrir el calendario, porque Roma Victa sale el jueves que viene, el día 26. Me va a dar un chungo. Menos mal que soy calvo. Y no me puedo quedar más calvo. Que la barba me aguante. Me está clareando mucho la barba, pero que me aguante. Roma Victa el 26. Espero que lo tengas ya en preventa y si no, hazte con ello porque lo tendrás en todas partes. En tu librería de confianza, en Amazon, en todas las grandes superficies y donde tú quieras. Ahí está. Estará en digital también en Amazon. Espero que llegue a todas partes y espero que te guste y ya informaré próximamente de presentaciones. En Madrid sí que sé que la haré en la librería Aurea Clásicos, porque en Madrid Aurea Clásicos es mi casa y los quiero mucho. En Barcelona también haremos algo. También te adelanto que si te pilla por cerca de Palencia, la Olmeda, estaremos en la Olmeda con Néstor, con Lidia Merenciano y estaré yo también, no sé quién más estará, el fin de semana, creo recordar, en abril del 25-26 para presentar el libro. Hablaremos de cositas romanas y pasaremos un rato guay. Así que si te pilla también por ahí. Luego también, abril lluvias mil, abril aguas mil. El 18 de abril, si te pilla sábado, si te pilla por la zona de Málaga, estaré en el Rincón de la Victoria, en la vía de Antiopa. ¿Antiopa? ¿La vía de Antiopa? No sé hablar ya, estoy fatal. Hablando de cositas romanas, de la romanización de la zona, de cómo llegaron los romanos, de la villa. Estaremos ahí pasando también un buen rato. Ahí, en el Rincón de la Victoria, es entrada gratuita. Por la mañana estaré firmando libros y demás. Haremos un encuentro para hablar de Roma Victa o de otros libros. Tú tráelo todo. Y luego por la tarde habrá podcast en directo con invitado arqueólogo especial, una persona importante para la villa. Así que, ya sabes, aquí toda la agenda. Te voy contando las cositas que voy haciendo, que voy teniendo y estoy muy feliz. Parece que la visita a Augusto, que por cierto fui a verle un par de días antes del estreno del show en Barcelona, parece que Augusto provee y más que Augusto, quien provee eres tú. Y en esta sección Sin Música y como en todas, en el fondo esto es un agradecimiento a ti por estar al otro lado, porque sin ti esto no sería posible. No sería posible. Porque yo estoy un poco tarao, soy un loco que cuenta cositas romanas, pero sin que estés tú al otro lado mientras trabajas o cocinas o te has quedado igual dormido o dormida y ya no me estás escuchando. Buenos días, por cierto. Sin ti al otro lado esto no tendría sentido y esto no existiría. Así que, de todo corazón, gracias por hacerlo posible y por mi parte me voy a seguir dejando la piel para que tengas la historia de Roma cronológicamente y tengas todos los eventos que quieras y todos los libros que sean posibles y todo lo que tú quieras que haga, ahí estaré. Mientras tú estés a mi lado, el cielo es el límite, como dice el dicho. Y antes de irme, por supuesto, vamos a recordar cositas, porque me puedes escribir a romaaeternapodcast@gmail.com, romaaeternapodcast@gmail.com, puedes seguirme en Twitter @romaeternafm, en Instagram Roma Eterna Podcast, y estas son mis redes. En Facebook también estoy, y luego también lo que he dicho antes del canal de Telegram, canal de WhatsApp, que ahí voy poniendo novedades. Y si quieres apoyar el proyecto, apóyame dándole al botoncito azul de iVoox o bien en la plataforma Patreon, que voy subiendo cositas, aunque últimamente lo tengo muy abandonado porque estoy al límite. Estoy al límite, entonces estoy ahí con una pausica, pero volverán las trastiendas, volverá el contenido exclusivo y voy a subir cositas, como por ejemplo el guión del show de César, lo voy a subir al Patreon. Y
y están todos los programas también subidos al Patreon de forma gratuita en el Patreon, ¿eh? El Patreon están los programas que voy a tener que subir los últimos, los voy subiendo gratis para que tengas también otra forma de escucharlos, otra forma de tener todo el contenido, como en YouTube, que me tengo que poner al día, pero es que ser hombre orquesta es complicado. Y como no me da la vida económica como para contratar a otra persona que me ayude, pues o se paga bien y se paga justo, o lo haces tú y te jodes y lo haces tú. Joder en el sentido de trabajar, de apechugar. Porque me encanta. Se me van las horas, pero me encanta. Y ahora sí, deseando que los dioses os sean propicios tanto a ti como a los tuyos durante estos días que nos separan entre programa y programa, y que si quieres nos vemos el 19 de abril en Madrid. El 24 de marzo estaré en Girona, en el auditorio Josep Irla, hablando de Domiciano, que también se me ha olvidado. Y el 18 en el Rincón de la Victoria. El 25-26 estaré en La Olmeda, en Palencia. Así que vente y traes los libros, nos vemos y nos damos un abrazo. Que en estos tiempos complicados, estos tiempos duros, siempre va bien. Muchas gracias por escucharme y, como siempre digo, te espero. Pasaré lista, algún día lo haré, no te despistes, en el próximo programa de Roma a Eterna. Y aquí en esta sección del final, pues reiterar las gracias y que estoy sin voz. Esta semana tengo que preparar. Esta semana yo estoy grabando esto el lunes 16 de marzo. Tengo que preparar el programa de la semana que viene, que toca lectura, ¿sí? Toca lectura de César, y preparar ya los siguientes. Porque claro, con estos eventos tengo que dejar trabajo listo y luego la sección sin música la voy editando, actualizando cositas. Así que muchas gracias por llegar hasta aquí. Si llegas hasta aquí y tengo la postal aquí de Verónica, gracias a ti, Verónica, y gracias a todos los que vinisteis, y si no pudiste venir también, gracias por estar aquí, en este rinconcito de En Roma Eterna en el podcast. Un abrazo y nos escuchamos la semana que viene. Adiós.